Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este primer vídeo de esta nueva unidad. La unidad que toca ahora es el lenguaje algebraico. Es una unidad que ya conocéis de cursos anteriores y aquí vamos a empezar a trabajar ya con letras y con números para en el futuro pues poder resolver ecuaciones, sistemas, etc. Dentro de esta unidad, en este primer vídeo, vamos a explicar simplemente lo que es una expresión algebraica, lo que significa valor numérico de una expresión algebraica y vamos a definir lo que son monomios. Entonces, el punto 1 del tema sería expresiones algebraicas. Bueno, ya deberíais saber del curso anterior que una expresión algebraica pues es una combinación de letras y números, ¿vale? Es decir, cuando trabajamos con letras y con números todos mezclados. Vamos a escribirlo, vamos a definirlo y vamos a poner sobre todo ejemplos. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y operaciones. A cada una de estas letras que se utilizan les llamamos variables. ¿Qué es esto entonces? Vamos a ver. Pues es, por ejemplo, cuando mezclamos números con letras, yo que sé, 2xy menos 3yz más un medio xz. Eso sería una expresión algebraica. Ahí aparece multiplicaciones, sumas, restas y números y letras mezcladas, ¿vale? También pueden aparecer potencias, por ejemplo, b 3x cuadrado y menos 2x y cubo. Ahí tenéis otra expresión algebraica. A cada una de estas letras que aparecen aquí aparece la x, la y y la z, son lo que llamamos las variables, y aquí simplemente aparece la x y la y. Evidentemente las variables que salen dependen de la expresión algebraica en cuestión. No tiene más, simplemente mezclar números y letras. Después aprenderemos o recordaremos cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban o cómo se dividían, pero eso iría en otro vídeo ya. Vamos a definir ahora lo que es el valor numérico de una expresión algebraica y cómo se calcula. Entonces, escribimos el valor numérico de una expresión algebraica es el número que obtenemos al sustituir las letras por su valor. Disculpad, pero saltó la actualización. Por supuesto, al sustituir las letras por su valor y hacer las operaciones que nos indican. Vamos con los ejemplos. Vamos a utilizar las operaciones algebraicas, las expresiones algebraicas que teníamos antes. Antes, fijaros, en el primer ejemplo teníamos... A ver, que se me movió esto. En el ejemplo A teníamos 2xy menos 3yz más un medio de xz. Evidentemente, para calcular el valor numérico me tienen que dar cuánto vale cada letra. Entonces vamos a calcular el valor numérico si x es igual a 2, y es igual a menos 1 y z es igual a menos 3. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir estos valores
en la expresión algebraica sustituyendo cada letra por su valor. Y esto sería 2 por x que vale 2, pues pongo un 2, y por y, que vale -1, pongo un -1. Yo recomiendo que cuando sustituyáis letras por números negativos pongáis paréntesis para evitar errores, ¿vale? No siempre es obligatorio, evidentemente, porque si hay sumas o restas a lo mejor no sería obligatorio, depende de cómo estén colocadas, pero es recomendable, porque os evitáis líos muchas veces. Sigo -3 por y, que es -1, y por z, que es -3, y más 1/2 por x, que es 2, y por z, que es -3. Hacemos estas cuentas. Aquí me quedaría -4, aquí me quedaría menos por menos más por menos menos 9, y aquí por último me quedaría más por menos menos, disculpad, y hay que multiplicar. Recordad que esto es como si aquí hubiera un 1, entonces se multiplica todo lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 2 por 3, 6. 6 partido por 2, que esto es lo mismo simplificando que 3. Y ahora hago esta cuenta y me quedaría 9 y 3, 12, menos 16. Menos 16 sería el valor numérico de esa expresión algebraica para esos tres valores. Y si ahora nos vamos a la b para ver un par de ejemplos, voy a coger la misma expresión algebraica que antes, 3x cuadrado y menos 2x y cubo, 3x cuadrado y menos 2x y cubo, y vamos a calcular el valor numérico para x igual a -1 e y igual a -2. Sustituyo y sería 3 por -1 elevado al cuadrado. Ojo, porque el cuadrado queda fuera de la base de la potencia, ¿vale? Por y, que es -2, menos 2 por -1, perdón, y por -2 elevado al cubo. Hacemos cuentas ahora y esto quedaría -1 al cuadrado es 1, porque esta es una potencia de base negativa pero elevado a una cifra par, con lo cual es 1, y 3 por 1 es 3, por -2 es -6. Y aquí -2 al cubo es igual a -8, que multiplicado por -1 y por -2 me quedaría un número negativo, y 8 por 1, 8, por 2, 16. Bien, voy a borrar esto de aquí, igual que esto de aquí, y estas líneas punteadas de aquí, y esto sería igual a -22, que sería el valor numérico. Bien, una vez que tenemos definidas lo que son las expresiones algebraicas y lo que es el valor numérico de una expresión algebraica, vamos a pasar a definir lo que son los monomios, que sería el punto 2 del tema. Bien, ¿y qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que se utilizan son las multiplicaciones y las potencias de exponente positivo. Vamos a escribirlo. Un monomio es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que se utilizan son el producto y las potencias de exponente positivo. Es decir, vamos a ver ejemplos y después sobre estos ejemplos vamos a definir varias partes del monomio, ¿vale? 5
x y cuadrado z, esto sería un monomio. ¿Por qué? Porque solo aparecen multiplicaciones aquí y potencias de exponente positivo aquí. Otro ejemplo, menos 3 x cubo y cuadrado también es otro monomio, porque solo aparecen multiplicaciones y potencias de exponente positivo. Pero este ejemplo que voy a poner ahora, 5 x elevado a menos 2y, ya no sería un monomio. ¿Por qué? Porque aparecen potencias de exponente negativo, con lo cual esto no es monomio. Porque aparecen potencias de exponente negativo. Esto, por ejemplo, el de 5xy cuadrado partido por z tampoco es monomio, no es monomio porque aparece una división de variables. Es decir, no puede aparecer una división como esta de aquí en donde abajo haya letras. Sin embargo, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, el 5xy cuadrado partido por 2, esto sí sería un monomio porque esto es lo mismo que esto, 5 medios xy cuadrado. Y esto sería pues el número que va delante del monomio, que ahora veremos cómo se llama, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. El número que va delante del monomio, siempre delante de cada monomio, si os fijáis, va siempre un número. Si no tiene número, entonces el número que va es 1, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, xy cuadrado z, aquí va un número. Lo que pasa es que es un 1 que como va multiplicando no se suele escribir, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que esto. Luego aquí no es que aquí tenga una división, es que lo que aquí tengo es una fracción, que es un número como otro cualquiera. Esto sí sería monomio. Sí es monomio. Bien, vamos a hablar de cuáles son las partes del monomio. Si yo cojo un monomio de estos de aquí, por ejemplo el 5x y cuadrado z, o el de antes, el 5 medios x y cuadrado, a esta parte de aquí es lo que llamamos coeficiente. Y a esta pues sería el coeficiente de este monomio. El coeficiente es un número. Puede ser un número entero o una fracción, no hay ningún problema. A la parte de las letras le llamamos parte literal. A esta parte de aquí es la parte literal. Y se define el grado de un monomio como la suma de los exponentes. El grado de un monomio se define como la suma de los exponentes de la parte literal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el grado de este monomio de aquí, pues sería coger la parte literal y este exponente, este y este, sumarlos. En este caso es 1 más 2 más 1, luego tendría grado 4.
Vamos con la segunda, el grado, el segundo monomio, el grado que tendría, aquí aparece grado 1, o sea, perdón, una potencia exponente 1 y aquí una potencia exponente 2, con lo cual el grado sería 2 más 1, que es 3. Ojo, solo de la parte literal, es decir, de las letras, ¿de acuerdo? Y ya por último, por acabar el tema de monomios, vamos a definir lo que son monomios semejantes. Dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. Vale, vamos con varios ejemplos. A ver, vamos con varios ejemplos. Apartado A. Imaginémonos que tengamos, yo que sé, 5xy cuadrado y 7xy cuadrado. Estos dos monomios son semejantes. ¿Por qué? Porque si os fijáis tienen exactamente la misma parte literal, las mismas letras con los mismos exponentes. No pasa nada si esos exponentes, perdón, si esas letras están desordenadas. Imaginaros que tengamos esto y menos 3 quintos de y cuadrado x z cuadrado. Estos también son semejantes. ¿Por qué? Pues porque tienen exactamente las mismas letras y con el mismo exponente. El x está elevado a 1 igual que aquí, y está elevado al cuadrado igual que aquí, y z al cuadrado igual que en el otro, ¿vale? Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, y cubo z menos 5 tercios x cubo y cuadrado z, estos no serían semejantes porque en uno la x está elevado al cuadrado y la otra está elevado al cubo, y en uno la y está elevado al cubo y la otra está elevado al cuadrado. Es decir, con que haya una sola letra en el que el exponente sea distinto o que una letra aparezca en uno y en otro no, ya automáticamente no son semejantes, ¿vale? Nada más, para empezar el tema está bien. Ya explicamos lo que es una expresión algebraica, lo que es un monomio, lo que son las partes de los monomios y el grado, y lo que son dos monomios semejantes. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.